que me muestra el sector respecto, por ejemplo, el resultado promedio de la economía. Si yo tengo el beta y estoy calculando el retorno de una industria, y el beta varió, ponte tú, de un periodo estaba en 1.6 puntos y subió a 1.7. ¿Qué me está diciendo eso? Usted me dice, sí, es más riesgo. Ya, pero ¿cómo lo sensibilizo? Porque es más riesgo del sector. Menor rentabilidad. Tú dices menos rentabilidad, no necesariamente, porque el beta no te mide rentabilidad. Te mide el ratio de covarianza. Por lo tanto, ¿qué está midiendo el beta? Las covarianzas se calculan en base a una muestra, una correlación, en un momento en el tiempo. Una correlación sí, de variables. Sí. Si esta aumenta, ¿qué me está entregando como resultado? Asociarlo a lo que estamos mirando. Llévenlo a esto. Porque en el fondo el riesgo está asociado al rendimiento que tiene el capital en una determinada inversión, en un determinado sector, en un momento en el tiempo, con todos los riesgos sumados. Me subió el beta, ¿qué estoy sensibilizando? Indirectamente, una media elasticidad, semi-elasticidad que se le dice, ¿ya? Por lo tanto, estoy midiendo que por cada unidad extra metida dentro de esta alternativa de inversión, el retorno de riesgo tiene que corregirse en base a las unidades en que el beta subió. Por lo tanto, yo puedo interpretar de alguna manera la dirección que debería tener el rendimiento si calculo un beta, digamos, bien calculado, ¿ya? Con los parámetros de corrección que tienen que venir corregidos. Entonces, cuando uno mide elasticidades de ajuste dentro de la industria, lo que tenemos que entender, por eso una de las primeras cosas que le dije, cuando hablemos de capital o hablemos de mano de obra, no solamente la mano de obra hacer trabajo físico, como imaginarse por ejemplo al trabajador que lleva un saco de cosas arriba del hombro, y el capital no solamente hacer plata, son distintas cosas que rinden en productividad marginal y que rinden en variación porcentual. Entonces yo estoy midiendo el peso de esa rentabilidad. ¿Cuánto me retorna el capital sobre el producto de acuerdo a su incidencia? ¿Cuánto me retorna el aporte de la mano de obra de acuerdo a su incidencia? ¿Cómo me aportan en un mediano plazo los dos factores productivos de acuerdo a su rendimiento individual y su incidencia? Entonces yo termino sensibilizando el resultado de la firma metido dentro de industria. Pregunta: ¿distintas empresas en una misma industria debiesen tener igual elasticidad producto total? No. Muy bien. Y la razón que va de fondo tiene que ver con diversas cosas. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuáles son las razones que deberían explicar las diferencias? Los compradores. ¿Perdón? Los compradores. Desarrolla. Eso me gustó más. Dígalo, fuerte. Capacidad instalada. Tamaño de la empresa. Está más claro. En el fondo, los tamaños te van a definir estructuras de retorno y de rendimiento distintos. Tú elabora lo que querías decir, porque yo sé que va para un punto... son los clientes. O sea, que la marca no vende mucho una y la otra sí vende más. Ya, pero eso lo ves desde el consumo. Y como estamos en producción, los consumidores no los estoy mirando en este curso. Lo estoy dejando de lado. ¿Ah? A nivel de costo. O sea, hablamos de tecnología, ¿no es cierto? O sea, si tenemos tecnologías súper artesanales versus tecnologías muy tecnologizadas, voy a tener retornos distintos. Perfecto. ¿Qué más se les ocurre que influye? El precio de los factores. Elabora un poquito más. El grado de experiencia que tenga. Experiencia, conocimiento, know-how, ya. Que lo mido en productividad. Llévelo a algo conciso. La productividad de alguna manera te va a mostrar el rendimiento que tiene ese factor dentro del proceso productivo. Personas de menor capacitación, de menor experiencia, de menor acumulación de conocimiento, notablemente van a tener productividades diferenciadas. Finalmente no pasa. Claro, productividad más leve. ¿Ya? No es que no puedan cambiarla, la pueden modificar, pero hay un proceso de equilibrio que toma un timing distinto, ¿ya? Hay una serie, fíjese, de elementos que se van sumando a esto. Entonces ahí uno empieza a entender que cuando abrimos un poco la cortina de los procesos productivos, hay varias cosas que se suman en el análisis, ¿ya? Eso es lo que voy buscando que hagan. ¿Es el ciclo de adaptación?
hay un ciclo de adaptación. Yo en algún minuto les creo que se los comenté, pero lo vamos a ver más adelante porque no les quiero saturar la cabeza todavía con estas cosas. Hay una teoría que mide esto de manera muy específica y que justamente te muestra como el ciclo de vida del retorno, de la maximización del beneficio de la firma, que se llama la teoría schumpeteriana, ya de Joseph Schumpeter. Y este señor básicamente te define que los ciclos productivos de los sectores se van ajustando. Entonces que nosotros, por ejemplo, si miramos la historia y partimos de empresas que son mucho más productivas, más industrializadas, en un entorno menos competitivo, sus ciclos productivos eran mucho más largos. Entonces la curvita de retorno se demoraba más años en llegar al máximo y al ajuste. Hoy día esos ciclos productivos se han ido cortando. Tienen una forma parecida, pero en el fondo las pendientes son más altas y sus caídas son más pronunciadas. Entonces el ciclo dura menos. El proceso de análisis es parecido, cosa que las velocidades han cambiado, ¿ya? Entonces cuando uno va entendiendo eso del proceso, uno ya sabe que si yo comparo elasticidades de sectores parecidos que producen bajo instancias distintas, las elasticidades van a estar totalmente corregidas. Esto muchas veces tiene mucho que ver con los procesos de avance de las economías. Economías que son más básicas y que producen bajo paragüitas de tecnologías más simples, tienen en el fondo elasticidades que también son más estables, ¿ya? Tienen en el fondo a lo mejor capacidades de ajuste más lentos. En cambio, otras economías donde hay mucho más grado de competencia, donde hay mucho más desarrollo de la industria, donde hay más conceptos y elementos de tecnología, donde hay cambios más marcados en la productividad, tienen reacciones de elasticidad mucho más marcadas, mucho más fuertes, porque la sustitución es más competitiva. ¿Se fijan? Entonces uno va entendiendo que los procesos de ajuste de las economías se acoplan muy bien al proceso de vida que tiene el desarrollo económico. Ahí es donde aparecen las grandes diferencias entre las economías desarrolladas y las economías en mercado emergente, donde todavía nos queda un montón de procesos en el ajuste, ¿ya? Y por eso uno tiende a comparar, por ejemplo, países G20 que tienen resultados más o menos similares entre ellos, y después nos pasamos a otras economías que son de carácter emergente, que tienen códigos de funcionamiento y tecnología más o menos parecidos. Por eso es medio ilógico, por ejemplo, analizar productividades o resultados de una industria, no sé, de comercio como la de nosotros, pese a que ha tenido un grande avance, con por ejemplo, el sector comercio en Estados Unidos. Son estructuras de funcionamiento completamente distintas. ¿Se entiende? Por eso uno tiene que ir analizando caso a caso y economía a economía de acuerdo a los análisis que uno le haga. Aquí está lo que yo les decía, un ejemplo con números para llegar a un... Dígame, perdón. Tengo una duda de antes. Dime. Cuando hablamos de la elasticidad de producto total, Sí. hablamos de las mismas variaciones, pero con ambos factores productivos. Poner Sí. una variación simultánea de ambos factores productivos. Esa relación o esa variación simultánea siempre es proporcional, o sea, siempre es cuando es 10 y 10, siempre es cuando... Lo que pasa es que si tú quieres medir una elasticidad, que en el fondo te va a medir cuando es producto total sobre una función de producción, tienes que mover los dos factores de manera proporcional, porque si no, tú cambias el resultado de la función de producción. Esto tiene que ver con la incidencia que tenga el factor dentro del proceso productivo. Si tú mueves uno en 5 y otro en 10, es difícil medir el efecto total sobre el producto. Por eso es que se trabaja... Exacto. Sí. Y por eso es que se mide como la elasticidad producto total, porque tú quieres en el fondo evaluar porcentualmente el resultado. Yo no estoy midiendo el efecto en volumen. Si tú lo quisieras medir como volumen, lo mides a lo mejor parcial y lo llevas al dato que tienes en el momento. Y ahí te pueden dar cosas distintas. Pero cuando uno mide como el efecto total, tú mides el efecto sumativo, ¿ya? De los movimientos de los dos factores en el fondo simultáneamente, para poder como sensibilizar qué tan flexible es la función de producción. Esto hoy día a lo mejor les hace menos lógica, pero la verdad es que uno, cuando logra identificar con claridad la sensibilidad que tiene el proceso de producción respecto al cambio de algunas cosas, uno puede en el fondo tomar decisiones tal vez mucho más acertadas en volúmenes de cosas. Cuando uno, por ejemplo, que yo les decía la otra vez, si yo quiero analizar
cuánta gente necesito para cubrir un turno extra de planta, de servicio de urgencia, de atención de call center, de atención de reclamos, de lo que sea. No necesariamente tengo que replicar toda la base a lo que ya tengo. Basta con entender cómo se ve impactado el retorno, el resultado en producto, de ir flexibilizando los factores para entender que si yo quiero hacer esta ampliación ya de turno, de análisis, puedo usar la sensibilidad y medir cuánto me va a medir el resultado. Entonces uno proyecta como un modelito, ¿me entienden? Tiende a ser como más técnico el análisis, que si uno lo hace y llega y replica la misma capacidad productiva que ya tiene instalada en mayor volumen para obtener el doble de resultado o el triple de resultado, esto me ayuda a optimizar, básicamente. Cuando yo mido el impacto parcial, puedo optimizar. Acá voy a usar un ejemplo concreto. Hay una función ahí expresada, ¿no es cierto?, que es una función con características de hipérbola equilátera, muy parecida a una Cobb-Douglas, donde tengo el nivel de producto X, que es el resultado de la multiplicación de K elevado al cuadrado y de L elevado al cubo. Si aplicamos lo que acabamos de ver, definiciones de elasticidad producto parcial y elasticidad producto total, se aplica en el fondo la definición. Voy a tener la elasticidad producto, ¿no es cierto?, total y las parciales. Si calculo las parciales, yo obtuve, ¿no es cierto?, que la elasticidad producto total es la suma de las dos parciales. Yo calculo, por ejemplo, la elasticidad producto parcial del capital, que va a ser el producto marginal del capital, acuérdense, por la variación porcentual del capital. Entonces voy a poder calcular el producto, ¿no es cierto?, marginal, que va a ser el de X respecto de K, que es 2 veces K elevado a 1 por L elevado a un cubo, por K partido por X, ya que era la otra expresión que teníamos en el fondo para encontrar el resultado. Y si yo dejo expresada toda esa función o ese resultado multiplicado, se pueden simplificar los elementos. Y al simplificar los elementos, yo puedo simplificar el K cuadrado dividido por L al cubo y solamente me queda el 2. Eso quiere decir que por cada unidad o 1% en el cual yo incremente las unidades de capital, el aporte del capital sobre el producto se duplica. Por lo tanto, si lo incrementé en 1%, el impacto sobre el producto va a ser 2%. Después, si hago lo mismo con la elasticidad producto parcial de la mano de obra, calculo la productividad marginal del trabajo por L partido por X, que era la expresión que quedaba al ladito cuando se dividió todo por 1 partido por X, y me va a quedar que eso es igual a 3 por K elevado al cuadrado por L elevado al cuadrado por L dividido por la función. Y nuevamente, ¿no es cierto?, se me simplifican los elementos y me queda que el resultado es 3. Eso quiere decir que por cada vez que aumento en un 1% en las unidades de mano de obra, el impacto sobre el producto crece a 3%. Y como la elasticidad producto total es la suma de las dos parciales, me va a quedar que el resultado es 2 más 3. Ahora, usted, caballero, señor del método carretero, me decía la clase pasada que, de acuerdo a lo que habían visto con René, cuando trabajaban con una función Cobb-Douglas, el grado de homogeneidad de la suma de los exponentes, Sí. dado que ahí hay una función de características Cobb-Douglas que tiene exponentes 2 y 3, la suma de los exponentes es 5. Sí. ¿Qué te dio la elasticidad producto total? 5. 5. Son formas más formales de calcular el grado de homogeneidad. Y ahí va su respuesta también, claro, va asociado que sí, mide retornos, pero los estoy midiendo de una manera distinta, más formal y más estructurada. Entonces yo puedo tomar otro tipo de decisiones cuando entiendo cómo me responde la función al variar factores. Entonces claramente, como 5 va a ser el grado de homogeneidad, que equivale a la elasticidad producto total, si esta elasticidad es mayor a 1, va a ser equivalente a retornos, en el fondo, crecientes a escala, retornos en el largo plazo. Si es igual a 1, retornos constantes a escala, y si es menor a 1, retornos decrecientes a escala. Esto es aplicable para cualquier función. Para cualquier función, porque hoy día estamos trabajando con funciones genéricas y en algún minuto nos vamos a meter a trabajar con funciones de producción de características especiales. Entonces esto yo lo tengo que poder llevar a cualquier tipo de función.
porque yo no sé si voy a estar trabajando en un laboratorio clínico, no sé si voy a estar trabajando en una planta productiva, no sé si voy a estar trabajando en un proceso de construcción de un edificio, no sé si voy a estar en una sala de clase, y tengo que ser capaz de llevar este análisis al proceso de producción para entender la sensibilidad del proceso. ¿Cómo planifico? ¿Cómo proyecto? ¿Cómo sensibilizo el cambio? Piensen que en las economías cada cierto tiempo vienen varios ajustes. Antes yo les voy a decir algo que me di cuenta que hoy día van a cerrar la cafetería un poquito más temprano, así que los voy a dejar con un break antes, para que no se queden ahí sin cafecito, sin cosas. En las economías cada cierto tiempo se producen ajustes de distinta índole. Por ejemplo, proceso migratorio. Ese es un clásico ejemplo que modifica condiciones de producción, porque uno recibe, ¿no es cierto?, un influjo de personas que vienen con distintos grados de formación, que aumentan la oferta de determinados sectores productivos, y esto en el fondo los mercados eficientes capturan el efecto, ¿no es cierto?, de contratación de gente con distintos grados de formación que se tiene que plasmar en la economía. Entonces, esto no solamente cambia precios relativos, sino que cambia resultados de productividad. ¿Qué pasa cuando tengo una persona más capacitada haciendo un trabajo de menor definición técnica? Normalmente, sin ir al análisis de la desmotivación, pero en el análisis productivo uno generalmente puede mejorar procesos, ¿ya? Aquí tenemos un caso súper real al respecto, y yo se lo presento con el máximo respeto porque me parece una persona absolutamente magnífica respecto a cómo resuelve el trabajo. Nosotros tenemos a un venezolano como jefe de operaciones que es ingeniero civil. Entonces, evidentemente que él resuelve la temática administrativa con una dinámica completamente distinta a la que resolvería un jefe de administración con una formación menor. Es mucho más eficiente y es mucho más estructurado en sus procesos. Entonces, ¿hay mejor respuesta? Sí, sin lugar a dudas, hay mejor. ¿Se fijan? Entonces, ahí uno empieza a verificar distintos tipos de resultados en la construcción del proceso productivo. Déjenme plantearles esto y les doy un ratito para que salgan a